Muy buenos días. Primero, como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos da la oportunidad de llegar cada día, cada lunes a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Estamos transmitiendo directamente de la sala Arbelo. Quiero hacer un comentario antes de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, y es con relación a la intromisión, a médicos, a médicas que siguen ejerciendo un papel del cual todavía no tienen una licencia, vamos a decirlo más claro, o sea, médicos y médicas que no son especialistas en un área y están viendo pacientes por ejemplo, de cardiología, que ya la sociedad se ha quejado, de urología, sin tener esa especialidad. Es importante hablar de esto porque, bueno, muchos pacientes a veces no tienen el conocimiento, pero peor aún, hay personas que son osados, son tan desvergonzados que ni siquiera han pasado por una universidad y aún así, sin haber pasado por una universidad, o sea, sin ser médicos, a veces son entrenadores y se manejan como médicos. Entonces, hacemos un llamado a la población para que tenga cuidado con su salud, porque la salud es sagrada. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Yo quiero enviar un saludo al señor Estanislao Reyes de Higüey. El señor Estanislao Reyes me dijo la semana pasada que él duerme con la Z101, que él se acuesta con la Z101. Entonces, que se sentiría muy bien si le enviamos un saludo. Así que un saludo muy afectuoso y muy respetuoso para el señor Estanislao Reyes en Higüey. Vamos a inmediatamente presentar a nuestro invitado del día de hoy, un amigo, docente por vocación, dedicado a su residencia. Maestro. El doctor, además de ser, por supuesto, cirujano urólogo, es el doctor Pedro Lanfranco Mejía, y él estará deleitándonos con el tema todo sobre cálculos renales de las vías urinarias, desde la prevención hasta el tratamiento. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Para mí es un placer compartir aquí con colegas y amigos en un programa tan prestigioso. Les doy las gracias por la invitación y un placer. Cálculos renales es el tema. Ahora, adelante, sí, doctor. Sí, no. Por favor. Adelante, no se preocupe. Sí, es un tema muy interesante y que muchas veces, como siempre, pues tenemos radioyentes, televidentes que no tienen información qué hacer o qué medida tomar en un momento de un diagnóstico de un cálculo. Estamos hablando, o vamos a hablar en el día de hoy, de los cálculos, que es lo mismo que la piedra o litiasis, o sea, tienen diferentes nombres. Entonces, pues para iniciar, ¿qué son los cálculos? ¿Cómo se forman? ¿Cómo puede una persona darse cuenta que tiene un cálculo de vías urinarias? Es bueno iniciar precisamente con la terminología. El término médico es litiasis, pero está aceptado utilizar la palabra cálculos o piedras, y todo esto tiene su origen en los griegos. Recordar que en la antigua Grecia los cálculos matemáticos se hacían con piedras. Entonces las litiasis, los litos, que son precisamente rocas que se forman en las vías urinarias, parecen piedras, de hecho son piedras. Entonces, como se utilizan estos para los cálculos, de ahí viene la derivación en cálculos, en piedras, en litiasis. Y es aceptado el término, no importa cuál tú prefieras. Los cálculos, las litiasis de las vías urinarias, son agregados. A partir de solutos que hay en la orina, precipitan, se unen y forman entonces esta masa litiásica. Y esos solutos de los cuales podemos conversar son precisamente, para que se entienda, cristales. Hay cristales en la orina, hay una matriz proteinácea que al unirse, debido a diferentes factores, dentro de ello el aumento de la saturación de estos en la orina, entonces dan origen a esta piedra que tiene un principio en un núcleo al cual se le van agregando cristales y sufre un fenómeno de crecimiento progresivo. Es decir, que estas piedras no se forman de repente. No es que de repente yo estoy bien y pasado mañana tengo una gran piedra en la vía urinaria, sino que es un proceso de formación que lleva tiempo y que usualmente el paciente, cuando lo diagnostica, piensa que fue de repente, pero no es así. Es un proceso que lleva tiempo. Y precisamente el origen de estos cálculos es multifactorial.
Sabemos que hay factores genéticos que influyen y también hay factores ambientales, dietéticos, incluso influye el clima, la región del planeta donde vivimos tiene incidencia en la formación de estos cálculos. También influye la alimentación, la profesión, de hecho, son factores de riesgo, pero sabemos que se necesita precisamente una orina saturada, pero normalmente hay un balance entre los minerales que hay en la orina y que podemos mencionar los principales que forman piedra. No son los únicos, pero los principales son el calcio, que está involucrado en un 80% de los cálculos urinarios. También está el oxalato, que viene usualmente de la dieta o del metabolismo. Está también el ácido úrico, que viene del metabolismo de las proteínas. Interviene el sodio, no como formador de piedra, pero sabemos que un aumento de la excreción urinaria de sodio también favorece un aumento de la excreción de calcio. Intervienen otros factores metabólicos que podemos mencionar, como la cistina, que viene de una alteración del metabolismo de 4 aminoácidos, pero esos son menos frecuentes. También sabemos que influyen infecciones urinarias recurrentes. Cuando un paciente tiene mucha infección, se pueden producir un tipo de cálculo muy particular que todos conocemos, que son los cálculos de estrubita o coraliformes, cálculos que suelen ser muy grandes y que se asocian a patógenos que desdoblan la urea, como el próteos, la klebsiella, la pseudomonas, particularmente son los involucrados en estos. Hay trastornos metabólicos, conocemos que el hiperparatiroidismo influye mucho en la formación de cálculos. Los pacientes obesos tienen una mayor incidencia en la formación de cálculos, incluso los diabéticos. Pacientes que tienen enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, estos también tienen una mayor propensión a formar cálculos. En fin, incluso medicamentos. Paradójicamente hay medicamentos que pueden estar involucrados en la formación de cálculos. Y sabemos que ahí hay varios medicamentos que pueden estar involucrados, aunque son poco frecuentes. Dentro de ellos, el indinavir, que es un fármaco que a veces se utiliza en la terapia antirretroviral. Incluso la ciprofloxacina, usada en exceso también. La acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica. En fin, sabemos que hay múltiples factores que influyen y no dejar de mencionar que dentro de la etiología se necesita una orina saturada de estos cristales. Puede haber una disminución de inhibidores de la cristalización, es decir, puede que usted tenga todo bien, pero si en su orina hay poco citrato, que es uno de los inhibidores de la cristalización, pues esto induce la formación de cálculo. Si usted tiene obstrucción de la vía urinaria o un cuerpo extraño, es un factor que también interviene como etiología. Los pacientes que tienen alguna obstrucción congénita o que tienen una obstrucción anatómica o funcional, incluso pacientes con enfermedades neurológicas que impiden el drenaje de la vía urinaria, van a tener una mayor incidencia de cálculos. Los cuerpos extraños, y ahí tenemos que insistir en, por ejemplo, los catéteres, la sonda. Los pacientes que tienen mucho tiempo con sonda y no la cambian, se ve al momento de retirarla cómo están llenos de cristales que pueden incluso formar piedras grandes. Y nosotros en medicina, en urología, utilizamos catéteres doble J con mucha frecuencia, que tienen un tiempo limitado de uso y que son excelentes para drenar el sistema urinario, pero que si lo dejamos colocado mucho tiempo, estos materiales actúan como cuerpo extraño de nido y favorecen que se formen piedra. Hemos tenido pacientes, el otro día operamos en el hospital un paciente que tenía 5 años con un catéter que debió retirarse a los 3 meses de colocado, como mucho, y formó cálculo desde el riñón por completo, todo el uréter, la vejiga parecía un cálculo único lleno de piedra, y son de esos casos que te retan como médico a resolver el problema, un problema que lamentablemente se originó por un descuido del paciente. Es decir, tenemos una gama de factores que influyen y que hay que tomar en cuenta para el origen de estos cálculos. Profesor Lanfranco, usted mencionó una lista de como 75 factores, causas, etiología, pero usted no mencionó lo que la población maneja principalmente, lo que come quesos, leche y la Coca-Cola. ¿Es eso realidad o, como dice mi amigo Roberto, un mito? Realmente, en la mayoría de publicaciones que nosotros tenemos acceso, se ha visto que el consumo de calcio que viene en la leche, que viene en el queso, no aumenta significativamente la incidencia de cálculos, pero sí sabemos que la dieta es rica en proteínas, rica en calcio, en factores que ya tienen, en pacientes que ya tienen factores predisponentes,
sí aumenta la incidencia de los cálculos de vías urinarias, pero no le hacemos dieta restrictiva de leche ni de queso a estos pacientes. Con relación a bebidas artificiales, sí. Se sabe que estas bebidas de soda, que por demás tienen mucho soluto y tienen ácido fosfórico y tienen calcio, muchos de ellos con carbonato de calcio, que pueden alterar el pH de la orina, pues sí aumentan la incidencia. Y si tú le sumas eso, que los pacientes tomadores de soda usualmente se hidratan poco, y la hidratación definitivamente es un factor preventivo en los cálculos, entonces todo esto lleva a un aumento de la saturación de la orina y al aumento de la incidencia de cálculos. ¿Siempre el que tiene un cálculo va a tener que tratarlo, doctor? Muy buena pregunta, excelente. La respuesta es no siempre. Hay pacientes que tienen cálculos caliciales. Dentro del riñón hay unos conductos que se llaman cálices. Estos cálices se van uniendo y dan origen a la pelvis renal, una dilatación que tiene el riñón. Si un paciente tiene un cálculo pequeño en un cáliz que no está produciendo síntomas ni está produciendo obstrucción, tiene que tener esas características, sin síntomas, incluyendo infecciones recurrentes y sin obstrucción, este paciente puede ser sometido a vigilancia. ¿A vigilancia para qué? Para que en el momento que este cálculo crezca y obstruya o provoque síntomas o provoque infección, entonces intervenir. Pero en principio no es obligatorio tratar cálculos pequeños que son asintomáticos. Un mensaje importante de esta primera sección es para nuestros radioyentes que no siempre se opera en urología. No siempre se opera. Por ejemplo, lo que acabamos de aprender, o sea, un cálculo en un cáliz que no está produciendo dolor, no produce daño a nivel renal, no produce infección, es un cálculo o una piedra o una litiasis que no necesariamente hay que tratar, se puede vigilar. Estos son de los casos que no hay que operar en ese momento. Mira, es importante eso que tú acabas de decir, Franco, para nuestros radiovidentes, nuestros televidentes, porque cuando un paciente tiene que costear parte del procedimiento a nivel privado, a veces no puede. Entonces es importante que se sepa en el mundo, porque esta es una emisora que se oye a nivel mundial, que tenemos a nivel hospitalario servicio de láser para hacer litotripsia endoscópica. Quiere decir que son procedimientos ambulatorios. Entonces, esto yo hago énfasis en esa parte para que, bueno, pues ustedes sepan que no necesariamente tienen que ir a operarse a la clínica, no tienen que pagar esa diferencia que a veces tienen que pagar porque el láser tiene un costo, sino que también está a nivel hospitalario, tanto en El Salvador Begotier como también en el Hospital Moscoso Puello. Me imagino que también, bueno, creo que en el Cabral Ibáez también, en Santiago, no estoy seguro. Si pueden hacer una llamadita para que nos confirmen eso, pero lo que ustedes acaban de decir, lo que tú acabas de decir es muy, muy importante para nuestros radioyentes. De hecho, los seguros no cubren la utilización de láser ni a nivel privado ni a nivel público, y sabemos que estos son insumos que se gastan. A nivel público, por ejemplo, tú utilizas una fibra de láser que te puede dar para 1, 2, 3 casos, no sabemos, dependiendo del caso, pero resulta que esto hay que sustituirlo. ¿Y quién lo paga? Porque el Estado te compró el láser, pero no te da mantenimiento para ese láser. Que es muy costoso. Que es costoso. Entonces siempre hay que tener alguna cuota adicional que el paciente tiene que aportar para poder utilizar estas fibras, pero igual es mucho más económico. Una diferencia. Y es una cosa simple lo que se utiliza allí. Bueno, llegamos al final del espacio por el día de hoy, doctor Pablo Mateo. Bueno, pues de nuevo agradecer a Dios que nos ha permitido concluir nuestro programa, darle las gracias al doctor Lanfranco por su tiempo, esperamos volver a tenerlo por aquí pronto. Un placer. Y gracias a nuestros oyentes por mantenerse en sintonía. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo.